Apreciado oyente, bienvenido al estudio del día de hoy, domingo 28 de junio. El tema para hoy es proveer oportunidades para la salvación. Antes de iniciar con la lectura, quiero pedir que me acompañes orando. Gracias, eterno Dios, por la bendición de poder compartir este estudio hoy con cada oyente. Te pido, Señor, que el contenido pueda ser muy edificador para nuestras vidas, que nos ayude a entender, Señor, el gran compromiso que deberemos tener con el Evangelio. Señor, oro agradecido y pido tu dirección a través del Espíritu Santo en el estudio del día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Dios se brinda oportunidades diariamente para que las personas en todas partes lo conozcan. Como estudiamos hace poco, al finalizar el estudio anterior, notamos la gran importancia, la gran labor que tiene el Espíritu Santo en obrar en los corazones, en poner en ellos la necesidad de poder comprender, de poder profundizar la palabra de Dios. Entonces, nuestro Dios también se revela a través de la belleza y la complejidad del mundo natural. La inmensidad, por ejemplo, el orden y la simetría del universo, todas esas cosas hablan de un Dios eterno con sabiduría ilimitada y poder infinito. Nuestro Dios dispone circunstancias o providencias en nuestra vida para atraernos a Él. Aunque Dios se revela a través de diferentes formas, la mayor revelación que tenemos, la más clara de su amor, se encuentra en la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto es importante. Cuando nosotros compartimos a Jesús con otros, ¿sabes qué pasa? Le brindamos la mejor oportunidad para ser salvos. A continuación, quiero que me acompañes en la lectura de una maravillosa historia. Esta historia la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 19, los versículos desde el 1 hasta el 10. Leamos. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, se subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando arriba lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadriplicado. Entonces Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero que nuevamente leamos el último versículo para poder relacionarlo, comparándolo con otro pasaje. Leamos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si nosotros lo comparamos con el pasaje que leímos nosotros ayer, encontrado en Santiago, el capítulo 5, versículo 19 y 20, nos dice: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.
Tras haber escuchado estos dos pasajes y comparándolos, te pregunto, ¿qué enseña el Evangelio de Lucas sobre el propósito de Cristo al venir a la tierra? Además, ¿cómo cooperamos con Cristo en su obra de salvar a los perdidos? De acuerdo a lo que leímos en Santiago, en el versículo 20, decía claramente que aquella persona que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Lo decíamos ayer. Leyendo otras traducciones podemos notar que esta traducción alma se refiere específicamente a otra persona. Entonces, al hacer esto, se cubrirá multitud de pecados. Si nosotros leemos el libro de Romanos, vamos a notar que este pensamiento de Santiago se amplía en este libro. Por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 1 y el capítulo 2, notamos que tanto los gentiles habían recibido la revelación de Dios. ¿Cómo? A través de la naturaleza, porque la misma creación nos habla de las cosas maravillosas de Dios. Pero en cambio también los judíos, mira, que habían recibido la revelación profética de Dios en las Escrituras, también estaban perdidos. Estos dos grupos estaban perdidos. ¿Sabes cómo? Sin Cristo. Bueno, podríamos resumir como gentiles aquellas personas que no habían recibido la revelación de la palabra escrita en la antigüedad. Entonces estas personas habían, sin embargo, recibido la revelación a través de lo que había sido creado. Todas las cosas creadas nos hablan con mucha claridad de que hay un ser inteligente, un ser poderoso, capaz de hacer tantas cosas que no podrían ser hechas de otra forma. Entonces, en cambio, el pueblo de Dios, el pueblo profeso del Señor, que había recibido la revelación, también estaba perdido, porque su corazón estaba completamente alejado de Él. Entonces, ambos estaban perdidos, tanto los gentiles como también el pueblo que había recibido la revelación. Con eso me refiero a los judíos. En cambio, en Romanos 3 al 5, es decir, capítulo 3, 4 y 5 de Romanos, el apóstol revela que la salvación viene solamente por gracia, y esto mediante la fe. En cambio, en el capítulo 6, 7 y 8 de Romanos, él describe, inspirado por el Espíritu Santo, cómo la gracia que justifica a cada creyente también es la gracia santificadora. En el capítulo 10 de Romanos, específicamente en el versículo 13, encontramos la declaración que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego señala que nadie puede invocar si no ha creído. Y nadie puede creer si no ha oído. Nadie puede oír a menos que alguien le hable. Es decir, que somos eslabones dentro del plan de la salvación de Dios, con el propósito de alcanzar a las personas perdidas con la gloria y el poder del Evangelio. ¿Entiendes ahora? Nosotros somos llamados a poder hablar a otros de Cristo, para que al hablarles ellos oigan. Una vez que oigan, crean, y una vez que crean, puedan invocar el nombre del Señor. Querido oyente, no testificamos para dar a las personas la única oportunidad de ser salvos. Testificamos para darles la mejor oportunidad. Con lo que hemos estudiado, te pregunto, ¿cuál es nuestro papel en el plan de la salvación que Dios ha elaborado para redimir a la raza humana? Piensa también en esto. ¿Cuántas personas han escuchado el Evangelio de tus propios labios? Es una gran invitación a que tenemos hoy. Necesitamos ser colaboradores del Señor. Somos privilegiados y ese privilegio también trae una gran responsabilidad. Tenemos que estar dispuestos a proclamar el mensaje, las buenas noticias de que Jesús viene por segunda vez. Y Él vendrá por su pueblo, aquel pueblo que haya creído en Él y haya vivido conforme dice su palabra. Recuerda lo que dice Santiago, y de hecho lo que dice la palabra.
La obra, el actuar es parte del creer. Nosotros actuamos y trabajamos porque creemos que el Señor ha escrito, ha inspirado lo que está en las palabras de Dios. Entonces, si Él ha inspirado a los profetas, a los escritores y ha anunciado de que Él viene por segunda vez, nosotros creemos que Él viene. Y si nosotros creemos, deseamos que nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros vecinos puedan participar de la gloriosa venida de nuestro Señor. Piensa por un momento en aquellas familias que están pasando por problemas en estos momentos. Infidelidades, faltas de respeto, mala educación a sus hijos, mal ejemplo a través de vicios. Todos esos hogares pueden ser rescatados a través de la luz del Evangelio. Y nosotros somos llamados a llevar el Evangelio a todas esas familias. Necesitan una oportunidad a vivir mejor, aquí en la tierra, y contar con la esperanza de que cuando venga nuestro Señor, les llevará a un lugar mucho mejor. Y no les llevará, nos llevará, porque es mi esperanza. A continuación voy a leer algunos párrafos de los escritos de la escritora cristiana Elena G. de White. Para empezar, en el libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 7, en la página 17 y 18, encontraremos estos dos párrafos. Los siervos de Dios deben utilizar todos los medios a su alcance para engrandecer su reino. El apóstol Pablo declara que es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y Santiago agrega: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cada creyente está comprometido a unirse con sus hermanos para proclamar la invitación: venid, que ya está todo preparado. Cada uno debe animar a los demás a realizar un trabajo de todo corazón. Una iglesia viviente está llamada a llevar a la gente invitaciones conmovedoras. Las almas sedientas han de ser conducidas al agua de la vida. Los apóstoles llevaban sobre sí la pesada responsabilidad de extender su esfera de acción para proclamar el Evangelio en las regiones lejanas. De su ejemplo se desprende el hecho de que en la viña del Señor no hay lugar para gente inactiva. Sus servidores tienen el deber de agrandar constantemente el círculo de sus esfuerzos. Siempre deben realizar más, nunca menos. La obra del Señor ha de crecer y expandirse hasta circuir el mundo. ¿Notaste? ¿Notaste lo que aprendimos aquí? Ciertamente no somos personas que somos llamadas a la inactividad. Tenemos que agrandar la obra del Señor, el círculo social que tenemos, para poder, a través de nuestra influencia, a través de nuestro testimonio, pero sobre todo con el testimonio de Cristo, poder llevar el Evangelio. Mira lo que nos dice ahora en el libro Conflicto y Valor, en la página 301. Hay quienes han tenido muy escasas oportunidades y han transitado por los caminos del error porque no conocían ningún camino mejor a los cuales le llegaran los rayos de la luz. Como vinieron a Zaqueo las palabras de Cristo: hoy es necesario que pose en tu casa, así vendrá a ellos la palabra y se descubrirá que aquellos a quienes se suponía pecadores endurecidos tienen un corazón tan tierno como el de un niño, porque Cristo se ha dignado tenerlos en cuenta. Muchos se volverán de los más groseros errores y pecados y tomarán el lugar de otros que han tenido oportunidades y privilegios que no los han apreciado. Serán considerados los elegidos de Dios, escogidos y preciosos, y cuando Cristo venga en su reino, estarán junto a su trono. Te pregunto, ¿qué tiempo conoces ya el Evangelio? ¿Qué tiempo? Yo, si me pongo a pensar, en el año 2008 me bauticé. Ya son 12 años que conozco el Evangelio. Y al igual que ti me pregunto, ¿a cuántas personas he podido influir para que conozcan el mensaje?
He transformado a alguna persona a través de mi testimonio, a través del testimonio de Cristo, a entregar su vida al Salvador. ¿Tú cuántos años tienes viviendo en el Evangelio? ¿Tienes poco tiempo? ¿Lo conoces ahora? Pues siéntete bienaventurado. Siéntete privilegiado, porque tenemos una gran responsabilidad que el Señor está poniendo en nuestras manos. Tenemos que anunciar el Evangelio de Cristo. Nuestro Señor viene y debemos preparar este lugar para cuando Él venga tenga un pueblo dispuesto a poder recibirlo. Finalmente, en el libro El Ministerio de Curación, en la página 122 y 123, encontraremos este párrafo. Aún aquellos que habían caído más bajo, Cristo los trataba con respeto. Era un dolor continuo para Cristo arrostrar la hostilidad, la depravación y la impureza, pero nunca dijo nada que denotase que su sensibilidad había sido herida u ofendido su gusto refinado. Cualquiera que fueran los hábitos viciosos, los fuertes prejuicios o las pasiones despóticas de los seres humanos, siempre les hacía frente con ternura compasiva. Al participar de su espíritu, miraremos a todos los hombres como hermanos, que sufren las mismas tentaciones y pruebas que nosotros, que caen a menudo y se esfuerzan por levantarse, que luchan con desalientos y dificultades y que anhelan simpatía y ayuda. Entonces los trataremos de tal manera que no los desalentemos ni los rechacemos, sino que despertemos esperanza en sus corazones. Amigo, esto solamente confirma algo. Nosotros no podemos estar andando en el mundo señalando, criticando a los demás. Esa no es la labor a la cual nos llamó nuestro Señor Jesucristo. Él está en los cielos en este momento intercediendo por todos nosotros y no nos ha llamado a juzgar. Él sí tiene derecho al juicio y el Padre le ha dado el juicio a Él. Mas a nosotros nos ha llamado a ser sus colaboradores, a ser evangelizadores, a ser embajadores del reino, del Rey de Reyes. Amigo, nosotros somos llamados a alentar a los demás, porque toda alma tiene su lucha, toda alma tiene su problema y su conflicto, y nosotros debemos estar dispuestos a ayudar a esas almas que necesitan del Señor. ¿Aceptas el llamado? Todos tenemos ese llamado, ¿verdad? A trabajar para el Señor, a poder tener compasión por cada persona que necesita de Él. Te hago una invitación. Sé parte de ese equipo. Seamos parte de ese equipo. Trabajemos para el Señor. Quiero terminar repitiendo el versículo que compartimos ayer. Recuerda que tenemos una lección, tenemos un reto. Cada semana debemos aprendernos el versículo para memorizar. Es importante aprender la palabra de Dios. Así que te invito, lee conmigo Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Una vez más, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Termino agradeciéndote por haber escuchado este contenido. Espero que podamos tomar decisiones hoy para poder continuar testificando de Cristo, para dar oportunidades a los demás de que se puedan salvar. Dios te bendiga.